En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, le damos la bienvenida a esta hora a César Zamora Bento, economista, reconocido analista en temas políticos, ¿no? Qué gusto saludarte, César, ¿cómo te va? Aquí, hombre, vistiendo el luto sentido de un personaje importante en la historia del Perú que partió y que, bueno, hoy día va a ser el sepelio. Naturalmente despierta mucha pasión este tema, ¿no? Incluso lo estamos viendo en los últimos días, ¿no? Pero me gustaría ingresar incluso modulando lo que muchos consideran, ¿no? Que el gobierno de Alberto Fujimori o la participación política desde el 90 de Alberto Fujimori ha tenido lo que le llaman luces y sombras, claroscuros, ¿no? Entonces, ¿cómo analizas tú el tránsito político de Alberto Fujimori, ¿no? Para muchos es el gran reformista del país y para otros tiene otra significación, ¿no? La autocracia, ¿no? Un gobierno dictatorial. Entonces, echémosle una mirada en el sentido de poder entender lo que ha significado el tránsito de nuestro país en los últimos años, César. Sí, gracias. Tendríamos que diferenciar dos cosas, José. Fujimori persona, ¿no? Que yo la conozco desde las aulas de la Universidad Nacional Agraria en La Molina, y Fujimori que asume la responsabilidad de postular y conducir los destinos del país, o sea, Fujimori el político. Fujimori como persona, te lo digo testimoniando, era un profesor muy querido en Agraria, cuando estábamos en la década de los 80, era una persona que mostraba mucha empatía, austera, era muy agradable y cuando lo invitan a postular para la rectoría tuvo mucho apego de parte de la plana docente y de los estudiantes, por lo tanto fue rector de la Agraria y fue el que impidió en un momento dado que el terrorismo, Sendero Luminoso y el MRTA ingresen a la Agraria porque ya habían copado San Marcos, ya habían copado UNI, ya habían copado la Universidad de los Docentes aquí en Chosica, la Cantuta. Entonces, sus medidas fueron muy acertadas en ese sentido como persona, excelente, muy digamos, analítico, muy persuasivo, una persona que se integraba con la comunidad universitaria en aquella época. Como político, asume una tremenda responsabilidad, ¿no? La responsabilidad más grande de conducir un país en la situación en la que se vivía en ese momento. Hablemos de terrorismo desenfrenado, hablemos de falta de un Estado para controlar inteligentemente el terrorismo, la economía desprestigiada, paria en el sistema financiero internacional, pobreza y pobreza extrema, así a cantidades en indicadores muy altos, y sencillamente el sistema productivo copado por empresas públicas que eran focos o fuentes de favores políticos de los gobiernos de turno. Ese escenario es el que tiene que enfrentar Fujimori. Ya entra el Fujimori político. Y el Fujimori político tiene que ser pragmático, y fue pragmático. El Fujimori político es el que sabía lo que se tenía que hacer, a pesar de que entendía que habían consecuencias que se tenían que pagar. Y él lo asumió, porque para él hubiese sido muy sencillo, José, hacerse el muertito durante 5 años y ser un expresidente de la República en un país totalmente destrozado. Él quería hacer un cambio radical y lo hizo. ¿Cuáles son sus críticos? Sus críticas son ideológicas. O sea, no atacan a Alberto Fujimori por Alberto Fujimori porque, como les digo, como persona es una excelente persona, ha sido una excelente persona. Pero como político, en la parte ideológica, allí se le juzga a Fujimori.
los que no estuvieron de acuerdo con él, los que en aquella época desde el Senado y desde el Congreso vieron en él un enemigo ideológico y trataron de obstaculizar su trabajo. Cometió errores, esa es la otra gran lección. ¿Cómo es posible para todos los peruanos tener fe en que puedes tú, siendo humano, susceptible, como todos nosotros, de cometer errores, hacer cosas buenas? Y él hizo cosas buenas en el plano social, Foncodes, Pronamach, ayudas muy importantes en un país totalmente empobrecido, reactivó la economía, incentivó la inversión, pacificó al país. En el camino hubieron problemas que se le ha achacado a él por su gestión, la pagó. La pagó en cárcel, la pagó con vilipendio, la pagó con un coro nacional e internacional para desaparecer el concepto que él tenía en su cabeza, que es una economía social de mercado de verdad, con libre iniciativa de la actividad privada, desarrollo económico saludable, manejo responsable de la cosa fiscal y con un Estado reducido en su mínima expresión, eficiente, pero eso de allí ya no se sostuvo en el tiempo, porque cuando sale mal, y cuando sale mal todos echan piedras en lo que él desarrolló, y sencillamente empezaron a bajarse los principales pilares del éxito de su gestión, pensando que así iban a borrar la imagen de Fujimori. Hemos visto en estos días que eso no ha sido posible, José. Ahora, en ese tránsito, en este devenir del gobierno de Fujimori, naturalmente incluso sus más enquistados opositores reconocen, ¿no?, que Fujimori ha tenido unos logros bastante sustanciales, ¿no? La victoria contra el terrorismo es uno de ellos, ¿no? El ajuste para controlar la inflación, la reforma económica que emprendió, ¿no? El otro tema es también el mejoramiento de la infraestructura educativa. Hay gente que rescata ello, ¿no? Para otros, propiciar la Constitución del 93. Pero también hay claroscuro, como yo te decía, que también son planteados incluso por quienes han seguido o de una otra manera han conocido muy de cerca a Alberto Fujimori, ¿no? Uno de ellos, el tema de la disolución en el Parlamento, ¿no? El otro tema, esta situación de violación a los derechos humanos, que siempre es parte justamente de estas reclamaciones, de estos cuestionamientos de parte de los grupos opositores. El tema del acercamiento con Vladimiro Montesinos, los hechos de corrupción, ¿no? Pero también, ¿no?, el tema de plantear la reelección, ¿no?, de Fujimori, ¿no? Entonces, tenemos dos caras, naturalmente, dentro de la mirada que significa Alberto Fujimori, ¿no? Pero en esa línea, ¿no?, ahora vemos que en el panorama político ya no va a estar Fujimori, ¿no? ¿Esto va a seguir pesando hacia adelante, crees tú, en la prédica política, en el accionar, en parte de la agenda que desarrollan las otras colectividades y el propio Fujimorismo? Mira, lo decía hace un momento, Fujimori como persona, el que lo conoce de cerca, como persona, no como político. Tú eres de la agraria, además, ¿no? No es cuestionable. Pero te decía que tú eres también de la Universidad Agraria, tú lo conoces, ¿no? por supuesto, o sea, y además lo conozco de fuera de la Universidad Agraria. He tenido algunas reuniones cuando él era presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. En alguna oportunidad él manejaba un canal de comunicación, Mundo Agrario, si no me equivoco, tempranito todos los días. O sea, sí he interactuado con él. O sea, lo que no va a morir y lo que siempre va a ser una pugna a pesar del fallecimiento de Alberto Fujimori persona, es el mensaje que ha dejado, que afecta a los ideólogos de izquierda. Si tú escuchas a los radicales de izquierda como Verónica Mendoza, como Wilca y como toda esa gente que está ahí, la víscera con la que trabajan, a pesar de que Indira Wilca sabe que Sendero mató a su padre, pero no le convenía echarle la culpa a Sendero, sino al gobierno de Fujimori, por conveniencia y por miseria de su propia vida,
Entonces, siempre va a haber la guerra ideológica. Fujimori ha podido haber muerto como persona y que en paz descanse, pero la ideología va a quedar. Es más, otros están copiando, de alguna manera tratando de reformar, y ojalá así sea, que recojan lo bueno del fujimorismo y lo potencien a las nuevas exigencias actuales en el mundo para un desarrollo sostenible en el tiempo. Ojalá que haya agrupaciones políticas, no necesariamente el fujimorismo, no necesariamente Fuerza Popular, sino una idea más desarrollada, adecuada a los momentos actuales para que el pensamiento de las libertades, del no intervencionismo exagerado del Estado, de el respeto de la propiedad privada, de la iniciativa privada, el crecimiento sano de la economía, el cierre de brechas en base al trabajo y no a la dádiva. Si hay algunas organizaciones, algunos políticos que sumen a la primera piedra, porque yo considero que el fujimorismo es la primera piedra, la piedra angular del desarrollo de la economía del país, pero tiene que continuar y ojalá que alguien coja todas esas cosas, inclusive el coraje que tuvo Fujimori para enfrentar problemas tan graves y poder avanzar hacia el desarrollo sostenible del país, peleando con estas ideologías que no solamente son nacionales, sino que los nacionales reportan ideologías extranjeras y ahora de un nuevo orden mundial que quieren establecer en el mundo a través de un socialismo no marxista, sino disfrazado con un Estado atosigante, interventor y también, ¿por qué no decirlo?, dictador, como vemos en algunos países de Europa, como España, por ejemplo, como vemos en algunos países en América del Sur, como Brasil, y como todavía seguimos sosteniendo una miseria del socialismo no marxista ya en Venezuela, ¿no? Tú eres economista, César, ¿no? Y uno de los temas, o una de las primeras medidas que toma Fujimori justamente es el tema de insertar al Perú nuevamente ante los organismos multilaterales, ¿no? Un país quebrado, un país que no tenía ningún tipo de confianza internacional por lo que ocurría, una inflación que ya todos conocen, en el primer gobierno de Alan García, una crisis económica, adicionalmente a ello, terrorismo en el país, ¿no? Entonces, tuvo que tomar medidas que incluso muchos dicen que no formaban parte, y esto es cierto, no formaban parte de las promesas iniciales con las que llegó Alberto Fujimori al gobierno, ¿no? Tú debes recordar mejor que yo, como economista, quiénes formaban parte de su primer equipo económico, que le llamaban los ortodoxos, ¿no? Esteban Roca, si no me equivoco, ¿no? Así es. Jiménez, ¿no? Pero ya cuando ingresa al gobierno ya no vemos un Fujimori en esa línea, sino vemos un Fujimori pragmático, ya rodeándose de otro equipo, Carlos Boloña, otro equipo de, Estado Milo. en efecto, ¿no? ¿No? El mismo Carlos Adriancén, ¿no? Entonces, que formaron parte del equipo económico para iniciar las reformas, ¿no? O sea, esta idea de Fujimori de romper justamente con la promesa electoral, que además parte de todo ese tinglado económico formaba parte del Fredemo, hay que decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que entender esto, en primer lugar, para luego ver el tema de también de la lucha contra el Sendero Luminoso? Yo acá quiero hacer una confesión personal. Sí, cómo no. Yo ya estaba fuera de la universidad, yo ya estaba ejerciendo y yo escuchaba a Alberto Fujimori, escuchaba a Vargas Llosa y sencillamente yo apostaba por Vargas Llosa porque era más pragmático. Él decía, tenemos que sincerar, tenemos que aclarar el asunto, que esta economía es una ficticia. Fujimori hablaba, digamos, medio tibio, no hay que ir gradualmente, no los cambios, que esto, que lo otro. Entonces yo en mi lógica económica decía, no, esto es más de lo mismo, esto va a prolongar el problema económico de inflación, etcétera. Por lo tanto, les confieso, en esas elecciones del 80, perdón, del 91 voté por Alberto Fujimori. Eh, pero
cuando vi la recomposición, porque hay que reconocer también, Alberto Fujimori dirigió, pero se rodeó de un equipo muy bueno, los convenció, no sé cómo, que apuesten por un país que estaba totalmente destruido. Hurtado Miller, tenemos a Boloña, lo acabas de mencionar, y otros personajes importantes, Axalón Vázquez, por ejemplo, convencerlos para decir, oye, apuesten por esto. Y Hurtado Miller, digamos, recibió el encargo de sincerar la economía, de dar el famoso Fujishot. Cuando da el Fujishot, yo ya trabajaba y ganaba unos cuantos millones de intis, que al cambio pues no llegaba ni siquiera a 800 soles. Cuando hace el Fujishot, yo empiezo a creer en su política y empiezo a seguirlo detenidamente. Y empiezo a ver cómo empieza a reducir el aparato del Estado, cómo empieza a vender las empresas públicas que todos los años daba pérdidas y que incrementaba la emisión del dinero que generaba inflación. Entonces, allí fue donde empecé a consolidar mi creencia, a seguirlo, no por la simpatía que yo le tenía como persona, sino por las acciones que estaba realizando como político. Y como político, esas acciones fueron buenas. En un escenario donde te reventaban las calles a cada rato con coches bombas, en donde asesinaban personajes importantes, en donde había infiltrados de Sendero en la policía de investigaciones, en donde en realidad era una situación de muerte súbita para cualquier persona que intentara por lo menos oponerse a las ideas radicales de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. Entonces, en ese escenario Fujimori tiene que hacer otro trabajo, que es cómo doblego el senderismo. El gobierno de Alan García estuvo equivocado, tenía la lógica de donde en un pueblito habían un pueblito de 100 habitantes, habían 2 terroristas, bájense a los 100. Fujimori utilizó la inteligencia, identifiquen esos 2 chápelos y no los maten, saquen la información. Fujimori sabía que muchos de los senderistas eran secuestrados y obligados a portar las armas, y empieza a implementar normas, leyes, que el Congreso y el Senado no querían aprobar, que eran leyes de arrepentimiento, en donde los terroristas tenían incentivos para dejar esas filas, regresar a la vida normal y delatar a los verdaderos cabecillas. Así cae Abimael Guzmán. Entonces, el político tiene que, al momento de entrar a vencer a esa lacra que se llama Sendero Luminoso, que por cierto nadie les dice que ellos cometieron delitos de lesa humanidad contra el pueblo peruano. Nadie dice que Sendero Luminoso y Abimael Guzmán es un asesino a mansalva y destructor de los derechos humanos del país. No, Fujimori fue. Bueno, el asunto es que con todo eso, Fujimori tuvo en sus manos la necesidad, no de equivocarse en el camino, sino era casi obligado a cometer errores. El camino era el correcto, pero el tránsito hacia el objetivo lo invitaba definitivamente a cometer errores. Uno de ellos, darle la confianza a Vladimiro Montesinos. Otro, necesariamente para él, ahora podríamos mirar la cosa de una manera diferente, pero para él, en ese momento, disolver el Congreso de la República. O sea, allí Fujimori no tenía tanta fama, sino tenía expectativa, y la población lo apoyó 100%. Y siempre dicen que la población es la que manda. Entonces, el cierre del Congreso, que es un acto totalmente inconstitucional, todos lo reconocemos, es el precio que él paga en ese vilipendio que le tienen para que hayamos podido reestructurar la Constitución en lo que el país necesitaba y no seguir conviviendo con una Constitución que fue prácticamente redactada, diseñada y dirigida con algunas atingencias por el régimen militar saliente, porque ellos estaban supervisando el proceso constituyente del 79, no olvidemos eso. Ellos todavía estaban en gobierno, los militares, y jamás iban a permitir que se pongan en la Constitución cosas que a ellos les iba a afectar. Fujimori cambió todo eso. ¿Lo detestan por eso? Claro, pero digo, el camino era el correcto y era susceptible en ese tránsito de cometer errores, y Fujimori,
para que todos lo sepan, lo pagó con creces en la cárcel. Ahora, el tema de la reelección también es un tema que cuestionan mucho a Fujimori, ¿no? Por supuesto. Hay quienes señalan, dice, Fujimori hubiera culminado su segundo gobierno, esperaba 5 años y volvía a ser gobernante, pero insistió por la estructura misma que tenía, la estructura de control. Entonces, esto... Así es, ese es un error y ese es un error injustificable, porque ahí sí yo creo, esa es mi opinión personal, que fue seducido por la cúpula que manejaba Vladimiro Montesinos. O sea, Vladimiro Montesinos necesitaba a Fujimori presidente para seguir siendo vigente. Y Montesinos seducía a Fujimori y le daba señales equivocadas en el sentido de que sin él todas sus reformas iban a caerse en pedazos. Y no tuvo digamos, la tranquilidad, la serenidad como para escuchar otras voces que le hubieran dicho, mira, estructuremos cuadros, ¿no? Para que de esta primera piedra que has puesto en esta gran transformación del país, continúen otras más. Y él debió generar ese proceso de sucesión en el 2000. Y lamentablemente fue una seducción. Por eso te digo, es la naturaleza humana. Los hombres cometemos errores en toda la fase de nuestra vida, pero no quiere decir que el camino estaba equivocado. Cometer errores no significa que su camino era errático. El camino de Alberto Fujimori hay que seguirlo, es correcto. Que él ha cometido errores y que pagó por los errores, ya está en el balance que corresponde hacer a nuestro Señor Dios. ¿Cómo ves el escenario político ya sin Alberto Fujimori, César? Te decía hace un momento, mi esperanza es que este momento sea de reflexión para decir que el camino que inició Alberto Fujimori es bueno. No necesariamente el fujimorismo tiene que continuar ese camino. Existen muchas mentes brillantes en el país. Yo he entrevistado a muchas personas de gran valía que pueden retomar y mejorar. De hecho, se tiene que mejorar y actualizar este camino que se inició de libre empresa, de respeto a la propiedad privada, de libertades cada vez de un Estado chico y eficiente, de no manipulación por parte del Estado de las cuentas fiscales, no deuda fiscal, un crecimiento sano, promoción de las inversiones, inteligencia en la inversión pública para generar mejor bienestar y desarrollo en la población. Eso se puede hacer sin socialismo. Sin socialismo, no estoy hablando, repito siempre, hay veces uno cuando dice socialismo está pensando en Marx. No, Marx ya fue, ese no existe, nunca existió por lo demás. El socialismo de ahora es un socialismo de Estado. El Estado que quiere apropiarse de la voluntad de la gente. Contra eso estamos peleando versus un Estado más moderno, más ágil, más promotor de las inversiones y más inteligente en el cierre de brechas y generación de oportunidades para todos. Yo creo que ese es el escenario que yo aspiro como consecuencia de que Fujimori deja de ser un patrón político en el país, deja la cancha abierta para que todas las inteligencias de los peruanos puedan confluir en esa lógica y desterrar de una vez esas ideas estatistas de que el gobierno centralizado como expresión democrática puede hacer lo que le da la gana como viene sucediendo hasta ahora. Muy bien, César, como siempre, muy reconocido por compartir estos minutos a través de Don C. Saludos, César, buen fin de semana. Agradecido contigo, José, buen fin de semana. En nuestra secuencia Don C con César Zamora Bento. Don C con César Zamora Bento.